Estamos en línea, Rumi, con el ex congresista César Combina para hablar precisamente sobre ese tema y otros apartados en el ámbito político. César, buenos días, gracias por la entrevista. Buenos días, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. ¿Cuál es tu opinión acerca de la denuncia en contra de María Agüero, acerca de que le robaba el 10% del sueldo a sus trabajadores? Bueno, para mí María Agüero es una delincuente, y hay que decirlo con todas sus letras, porque en la información que presenta el periodismo nacional confirma una forma sistemática de apropiación del sueldo de sus trabajadores. Aquí no se puede entrar a medias tintas como su vocero Flavio Cruz diciendo que estos eran aportes del partido. Se ingresó el dinero a cuentas privadas, no se formalizó los aportes nunca ante la OMPE ni ante la Oficialía Mayor, que es el proceso correcto para desarrollar un recorte directo a través de planillas para aporte partidario, y creo que las pruebas están realmente contundentes, y si este Congreso tuviera los pantalones necesarios, la señora ya estaría en un proceso de desaforación. Claro, y tú hablas de los pantalones necesarios porque hemos visto casos anteriores donde en la Comisión de Ética se blindan entre ellos, ¿no? Deleznable, totalmente. Lamentablemente tenemos en este momento, y da mucha vergüenza decirlo, tenemos al 10% del Congreso, a 13 congresistas acusados de mochasueldo, y cada uno no ha venido con una acusación de carácter individual o una acusación sin pruebas. Al contrario, es creo que la primera vez en la historia peruana donde tenemos casos documentados, donde tenemos WhatsApp, donde tenemos llamadas, donde tenemos audios, y donde la Fiscalía ya debería haber avanzado un proceso amplio de investigación, porque si bien los señores son aforados para un proceso judicial, el aforo parlamentario, el fuero parlamentario no tiene que ver con crímenes comunes, y la apropiación del sueldo de un trabajador, que podría resultar algo así como una extorsión, es un delito común. Entonces no tiene ningún tipo de protección vinculada a la Constitución. Es una vergüenza que el 10% del Parlamento sea acusado de mochasueldo, y realmente la Comisión de Ética, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y la Fiscalía están ahí trabajando en una pared de blindaje que también es vergonzosa. Buenos días, señor César Combina, le saluda Rumi Ceballos. Precisamente este tema debe pasar por ética, pero hemos visto ya casos donde han pasado por agua caliente. ¿Qué hacer para que Otorongo no coma Otorongo, como ocurre siempre? Bueno, hola, ¿qué tal? Un gusto. Realmente para este tema nosotros tenemos que deslindar dos tipos de procesos: el proceso penal y el proceso ético. Creo que la Comisión de Ética, a nivel de lo que es la ética parlamentaria, ha demostrado ser un gran fracaso. Otorongo no come Otorongo, el blindaje y la negociación es el pan de cada día, e incluso los que más o menos estamos metidos en el ámbito parlamentario hemos llegado a escuchar que muchos de los nuevos fichajes y cambios de bancada se deben a la situación de quién tiene más votos para protegerme. Es decir, una desgracia total. La Comisión de Ética debe ser 100% reformada y replanteada. Desde mi punto de vista, los miembros de la Comisión de Ética Parlamentaria deben ser ex parlamentarios y no actuales parlamentarios, porque claramente no se puede ser juez y parte a la vez. Por otro lado está el tema penal, y en el tema penal, cuando en el 2020 eliminamos la inmunidad parlamentaria, quedó clarísimo que la única inmunidad o apoyo constitucional que tendrían los congresistas sería frente a sus votaciones, frente a sus opiniones y frente a sus proyectos de ley. Es decir, un congresista no puede ser apresado por su opinión o por dar una votación de una u otra forma, pero ya no existe la protección para delitos comunes. Y gracias a esta reforma es que, por ejemplo, Freddy Díaz ha sido puesto en prisión, ha sido desaforado rápidamente por el caso de violación. Sin embargo, para el caso de extorsión, para el caso de corrupción y para el caso de cobro de cupos, como es este caso tan evidente de los 13 mochasueldos, parece que la Fiscalía, parece que el Poder Judicial y obviamente el Congreso de la República están actuando de una forma lenta y calculadora, algo que no debería ocurrir. La ley debe ser igual para todos.
De acuerdo. Vayamos a otro tema. Eduard Málaga ha presentado una denuncia constitucional contra Martín Vizcarra y Víctor Zamora por la compra y el uso de las pruebas rápidas durante la pandemia como principal método de detección de COVID-19. Málaga le imputa los delitos les imputa delitos de homicidio, falsedad de lógica y genérica. La acusación indica que el uso de pruebas rápidas fue un atentado contra la vida y salud de millones de peruanos. Recordemos que durante la pandemia, en la gestión de Vizcarra, murieron más de 200.000 peruanos, ¿no? Así es, el caso de la pandemia en el Perú es uno de los casos más críticos en el mundo, es decir, fue donde más tasa de mortalidad tuvimos por el mal manejo político. Y creo que el congresista Málaga hace muy bien en comenzar a buscar la responsabilidad política de quienes toman decisiones públicas. Vemos, por ejemplo, que el ex ministro de Salud, responsable de esta situación de la compra de las pruebas rápidas y de la implementación de un esquema de pandemia terrible, ha terminado enseñando en una universidad políticas de salud, cuando el señor debería ya hace rato estar fuera de la academia, hace rato debería estar sancionado para poder contratar con el Estado, para poder siquiera seguir en su profesión, porque es el responsable de una gran cantidad de fallecidos y un pésimo manejo del dinero en la pandemia y de la organización pública en la pandemia. El caso de Martín Vizcarra responde exactamente a lo mismo. Martín Vizcarra, como cabeza del Estado, tomó decisiones, entre ellas, desde mi punto de vista, el confinamiento, que llevó a muchas personas a morir solas, que llevó a muchas personas a no nutrirse, a no comer, a no trabajar. Sin embargo, la denuncia constitucional vinculada específicamente a las pruebas rápidas que está haciendo Eduardo Málaga me parece que es prudente, que es necesaria y que es justa para para todas las víctimas que en un momento confiaron en las compras que había hecho el gobierno de Vizcarra, que se hacían su prueba rápida y tuvieron falsos positivos o falsos negativos, porque claramente sabemos de que esas pruebas no llegaron a ningún resultado real y engañaron y promovieron el contagio masivo entre familias y trabajadores del sector salud, que ya sabemos en lo que terminó, ¿no? Señor Combina, de otro lado es importante saberlo, lo hemos informado también aquí en el programa, para las próximas elecciones tendríamos aproximadamente a 60 candidatos presidenciales debido a igual número de agrupaciones políticas que se han registrado para participar. ¿Cuál es su opinión sobre este tema? Esta situación es una locura, es algo impensable. La cédula electoral se va a transformar en una sábana electoral. Y esto, hay que decirlo con todas sus letras, nace por una reforma irresponsable que se implementó en el gobierno de Martín Vizcarra, una reforma en donde el fracasado politólogo Fernando Tuesta tuvo una responsabilidad muy importante y ahora y que además que fue apoyada por la caviarada y ahora nadie se hace responsable de esa aparatosa reforma que va a llevar a la mayor fragmentación en la historia del Perú a nivel político. Entonces, 60 partidos que se han inscrito con menos firmas que las que se pedía para la inscripción de un movimiento regional, que no tienen ninguna representatividad real en la población, que no tienen comités, que no tienen líderes y que además no van a tener candidatos porque la ley viene amarrada con unos plazos muy, muy rígidos, y la verdad es que es una bomba de tiempo. El 2026 puede ser aún peor el resultado de lo que tuvimos en 2021, porque básicamente se va a lanzar cualquier persona y con la cantidad de miles de candidatos que vamos a tener especialmente al Congreso, no sabemos exactamente qué va a salir. Las primarias eran una opción, las primarias abiertas eran una opción que se ha desechado ya hace unos meses. Hay que ver ahora quizás la posibilidad de promover alianzas, pero nuevamente también yo soy muy crítico de la salida, porque digo, ¿alianzas de qué? Si los partidos políticos son 60 y cuando uno analiza las encuestas, ningún partido llega a más del 10%. Eso quiere decir que los partidos en este momento no representan a nadie. Es probable que lo que vamos a tener en 2026 sea una gran purga electoral y ojalá que se pongan mayores filtros para acceder a un cargo público, mayores filtros para ser un partido político y mayores filtros para participar en política.
Yo siempre lo digo, zapatero a su zapato. La gente piensa que meterse a política es como un hobby. No, cuando uno se mete en política está trabajando el arte de hacer política pública, el arte de trabajar por lo público. Y tus decisiones, cuando llegas a ser autoridad, impactan. Y para eso hay que prepararse. Ojalá que la ley se ponga más rígida, que haya mejores filtros y que nosotros como ciudadanos tampoco votemos por cualquier persona, que nuestro voto vale mucho. ¿A quién favorece la atomización del voto? ¿A la izquierda o a la derecha? ¿Tú quién crees? Porque la izquierda no tiene, por ejemplo, en Todos Humala no tiene reparos en hacer alianzas con Verónica Mendoza, con Roberto Sánchez, por ejemplo. Ya lo están haciendo, ¿no? Y desde mi punto de vista, la fragmentación beneficia totalmente a la izquierda y es parte de un plan bien estructurado para poder desintegrar la posibilidad de posiciones fuertes desde el centro hacia la derecha y más bien atomizar, como siempre lo han hecho, las izquierdas, postularse con 4.000 colores diferentes, hablar mal de ellos en primera vuelta y luego en el Congreso y en la segunda vuelta actuar como un puño unitario. Ya lo han hecho antes, lo van a volver a hacer y es un gran peligro porque los caviares, los progresistas, los socialistas, por ahí también los de izquierda democrática, si se puede llamar, el día de hoy ya están viendo con edulcorante, ya están viendo con ojos dulces a Antauro Humala. Es decir, no les da reparo ni siquiera en decir que en segunda vuelta votarían o que se sumarían desde el Congreso a trabajar por un proyecto de izquierda radical, totalitario y liderado además por un criminal. Entonces, esta situación obviamente obedece a un plan y claro, la izquierda se va a ver muy beneficiada a nivel de su representación parlamentaria al menos. Doctor César Combina, usted ha pertenecido al Partido Popular Cristiano, ha formado parte también de Fuerza Popular, ha estado usted en Alianza para el Progreso y en este momento, ¿en qué agrupación política está? Y si esto se puede configurar como una suerte de transfugismo, ¿qué opinión tiene usted? Actualmente nosotros estamos en Avanza País, y digo nosotros porque nosotros como Movimiento Cambio Ciudadano fuimos afectados por la dictadura electoral de Salas Arenas. No se dejó inscribir nuestro partido y obviamente el objetivo era que 30.000 afiliados de nuestro movimiento no participaran de los procesos electorales del 2026. Nosotros hemos hecho un acuerdo político con Avanza País, nos hemos sumado, vamos a participar en las elecciones municipales y regionales en equipo. Nosotros además como Cambio Ciudadano somos una agrupación o un equipo con identidad abiertamente de derecha, no lo vamos a negar, creo que es necesario tener una verdadera derecha en el Perú, que tanta falta nos hace. Sin embargo, el tema del cambio que muchos peruanos pueden haber tenido, o la visión de cambiar en su votación o en su afiliación de un partido a otro, no obedece a la propia necesidad de cambio de los ciudadanos, obedece a que los partidos políticos traicionan sus propios ideales. El PPC, por ejemplo, perdió el rumbo a partir del 2010, se caviarizó y luego obviamente con esa posición tibia murió. Alianza para el Progreso y Fuerza Popular, que se propusieron en segunda vuelta electoral ser esta contención democrática frente a Perú Libre, han terminado gobernando juntos y hasta gobernando con Dina Boluarte, y esto mismo ha pasado con varios partidos. Yo creo que la población no es el problema, yo creo que los que tenemos ideología no somos el problema son los partidos que creen que pueden hacer lo que quieran porque tienen un candidato presidencial, que pueden decir que hoy día son de derecha, mañana son de centro, pasado pactan con la izquierda, y ese tipo de posiciones no me parece correctas. ¿Cree usted que los partidos sí tomen una posición y no traicionen a sus electores? Porque los que vimos a Keiko Fujimori, los que vimos a César Acuña en segunda vuelta, decir que iban a hacer la contención, el muro de contención contra el comunismo, también los hemos visto sentados con Pedro Castillo, también los hemos visto coordinando con Vladimir Cerrón, y ahora, por ejemplo, que el señor Cerrón está prófugo de la justicia, siguen coordinando tras bambalinas y siguen gobernando el Congreso y parte del gobierno. Ese tipo de cosas es la que hace que los ciudadanos se alejen de los partidos y cambien. No hay en este momento en el Perú ni un solo peruano que pueda decir
que ha votado desde los 18 años por el mismo partido, ni siquiera los hermanos de un partido tan disciplinado como el Partido Aprista Peruano. ¿Cree usted que este cogobierno le está haciendo daño al país, toda vez que el Congreso obviamente no se afiata en todo caso al sentimiento popular, al sentimiento de la población? Por eso es que está tan desprestigiado, obviamente con un gobierno inoperante, con lamentables cifras en situaciones de pobreza, por ejemplo, con estimados bajos en cuanto a crecimiento económico. Pero ¿qué opinión tiene usted respecto a esto que usted ha señalado, justamente el combinar esfuerzos para trabajar de la mano prácticamente entre el Ejecutivo y el Congreso? El cogobierno actual no es positivo, porque muchas veces el miedo de los presidentes ha sido no tener mayoría parlamentaria. Y esto obviamente ha generado crisis, ha generado enfrentamientos ejecutivo y legislativo. Lo que tenemos ahora es un gobierno inoperante porque siente que domina el poder legislativo. Entonces, como la mayoría parlamentaria es tan beneficiosa, tan poco exigente frente al poder ejecutivo, el poder ejecutivo se duerme en sus laureles. Y lo peor es que han utilizado el propio poder ejecutivo como si fuera una chacra, donde contratan a quien sea, donde ponen a ministros que nadie los conoce, peor aún, que no conocen ni sus carteras, el ministro de Agricultura hablando de que no hay hambre en el Perú, mientras que el ministro de Martini se hunde en la gestión con mayor anemia en los últimos 20 años. Entonces, esta situación de un gobierno inoperante e incapaz frente a un Congreso que está que no quiere hacer nada frente al Ejecutivo para no generar una crisis política, hace que estemos en un piloto automático que para mí es de terror. Yo preferiría un gobierno que tenga ideas claras y que se enfrente a un Congreso que es claramente de una mayoría que no fue elegida con Perú Libre, a que lo que tenemos el día de hoy, que es que todos, desde Perú Libre hasta Fuerza Popular, le dicen sí señora Dina Boluarte, y Dina Boluarte no sabe ni siquiera el discurso que está leyendo, no sabe ni siquiera las obras que quiere hacer, no sabe ni siquiera qué cosas se sentaba como presidenta. Entonces, creo que ahí sí el pecado es de ambos. El Congreso y el Poder Ejecutivo son responsables de lo que se está viviendo el día de hoy en el país. Y el matrimonio que tú señalas queda evidenciado en que nadie de derecha, de estas bancadas llamadas democráticas que van del centro, la derecha, presuntamente, no impulsan una moción de interpelación contra este ministro de Desarrollo Agrario y Riego, como tú señalas, quien dijo que en el Perú todos comen. Además dijo que él, por cenar, puede ser calificado por la FAO como dentro del grupo de inseguridad alimentaria. Estas declaraciones merecen que dé explicaciones a la ciudadanía a través de la representación nacional, pero vemos que la izquierda, al contrario, es quien promueve una interpelación y no la derecha, que les correspondería, ¿no? Porque este gobierno es la continuación de Pedro Castillo. Esa es vivimos, como tú has señalado, vivimos en una situación como en una realidad paralela, ¿no? Los que enfrentamos a Perú Libre y los que veíamos con mucha preocupación que Dina Boluarte se sentara en el Ministerio de Inclusión Social porque ella no estaba capacitada, porque era una comunista, porque era una persona que su primera declaración fue, acuérdense, su primera declaración pasando segunda vuelta fue vamos a destruir a la clase media. Esa persona que tanto nos generaba problemas, ahora es la niña de los ojos lindos para parte del centro derecha peruano. Y eso es para mí una grandísima preocupación. ¿Por qué? Porque ahora la idolatran muchos que antes la aborrecían. Y no ha cambiado Dina Boluarte. Quienes han cambiado han sido ellos. Quienes han cambiado la forma de verla, de interpretarla, de entenderla, ha sido Keiko Fujimori, ha sido César Acuña, ha sido alguno que otro congresista que antes la veía con preocupación y ahora la ven con amor y con ternura. Uh-huh. Para mí, Dina Boluarte, y para todos los peruanos, Dina Boluarte sigue siendo la misma. Sigue siendo una persona que no está capacitada para el cargo, sigue siendo una persona que cometió delitos previamente a ser elegida vicepresidenta, sigue siendo una persona que no está haciendo nada en el cargo, y es lo mismo que está transmitiendo en su gobierno. No le quieren tocar a los ministros. La señora ministra de Cultura no es querida por nadie, no tiene una línea para su política pública. La critican la izquierda, la derecha, lo critican todos los peruanos, y mientras tanto sigue en el cargo. El ministro de Agricultura
estamos en una gravísima crisis agraria, pero además una gravísima crisis alimentaria declarada por la ONU, y se le ocurre decir una pachotada de esta situación. Hablamos de que la anemia por primera vez en 20 años no se ha reducido, sino que ha crecido, y el señor de Martínez sigue ahí. Hablamos que la inseguridad ciudadana nos destroza todos los días, pero tenemos a un ministro que le pasa la voz a Vladimir Cerrón para que cambie de ubicación. Entonces, al final, el gobierno es el gobierno de Perú Libre, con la candidata de Perú Libre, cogobernando con los que perdieron. Y eso, lamentablemente, para muchos peruanos es como en mi caso, ¿no? Es una pesadilla, porque al final los que votamos por una opción anticomunista tenemos que comernos un gobierno comunista, un gobierno incapaz y un gobierno apoyado por quienes supuestamente son de derecha. Bien, 8:44 de la mañana, por favor le pedimos a usted, señor César Combina, mantenerse en línea. Vamos a volver en breve, estamos en altavoz en Radio Vital 91.1 FM, ya volvemos. 8:47, estamos de vuelta en altavoz por Radio Vital, estamos en línea con el ex congresista César Combina. César, hablaste sobre el prófugo Cerrón. El ministro del Interior, Juan José Santibáñez, dijo que tenían ubicado y que próximamente iban a detener a Cerrón, pero si lo tienen ubicado es que en ese momento, en ese mismo instante lo detengan. Lo demás son puros fuegos artificiales, ¿no? Lamentablemente el ministro del Interior sigue aplicando el mismo, y si uno analiza la prensa, el mismo modus operandi que los ministros del Interior anteriores, que advierte por la prensa a tempranas horas de la mañana, a través de una declaración en radio, a través de un pronunciamiento en redes o a través de algún mensaje a la prensa, que Cerrón ya va a ser capturado. Y lo hemos escuchado en los últimos 3 ministros del Interior, y nunca ha sido capturado Vladimir Cerrón. Ni siquiera han hecho un allanamiento que uno le permitiera tener la tranquilidad de que algo se está haciendo. La realidad es que este gobierno está blindando a Vladimir Cerrón, y que el señor Santibáñez, que puede ser o no una buena o mala persona, eso es lo de menos, está recibiendo órdenes de alguien superior para protegerlo. No creo que el señor Santibáñez, que ha sido alguien vinculado a la familia policial desde hace muchos años, esté defendiendo a un prófugo de la justicia porque tenga algún vínculo con él. Creo que el gobierno, a nivel de Dina Boluarte, depende de la no captura de Vladimir Cerrón para seguir sin ninguna crisis política grave. Entonces, en esta situación, el blindaje es constante, el modus operandi es el mismo, y el propio gobierno boicotea la labor de inteligencia de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas, que se están esforzando por encontrar a alguien que el propio gobierno no quiere que encuentren. ¿Y lo dices porque son coimputados en el caso de los dinámicos del centro? Sí, en el caso de Dina Boluarte, ella tiene 2 procesos vinculados directamente a Vladimir Cerrón. El primero es el caso de los dinámicos del centro, en donde hay una recepción por parte de Dina Boluarte, de Guido Bellido, de Valdemar Cerrón, del propio Pinturita, de Richard Rojas y de Pedro Castillo, de un esquema de corrupción que nace de la coima en Junín en la Dirección Regional de Transporte, y se inyecta a las campañas de Perú Libre, a las campañas del 2026. Claramente, si Dina Boluarte era candidata al Congreso en un momento y candidata a vicepresidenta, y tenía un comando de campaña y coordinaba con Pinturita y coordinaba con Cerrón, al menos tendría que dar la cara a la justicia para demostrar que ella no sabía del origen ilícito de esta cantidad millonaria de dinero que se inyectó desde la región Junín hacia la campaña de Dina Boluarte y Pedro Castillo. Ese es un proceso que ella tiene que responder, y que todavía muy pocos fiscales se han atrevido a hacerle la pregunta a Dina Boluarte y a los propios investigados de cuál fue el rol de Dina Boluarte en el lavado de activos de la campaña del 2021. Pero también tenemos el caso del pago de la reparación civil de Vladimir Cerrón, un pago que ella coordinó con también Pinturita, con Guido Bellido, con otros líderes de Perú Libre, en donde supuestamente hicieron una colecta en la cuenta de Dina Boluarte para pagar la reparación civil del criminal Vladimir Cerrón. Bueno, claramente este dinero no sería por parte de una colecta
sino sería parte de la corrupción generada en la región Junín. Por lo tanto, la señora está bien comprometida, y si Vladimir Cerrón mostraría una sola prueba, creo que cualquier fiscal lo pondría como testigo protegido, colaborador eficaz, porque claro, el caso sería un caso de importancia nacional al tratarse de la presidenta de la República, y eso es lo que el gobierno quiere evitar a toda costa. Entonces, mientras sea Dina Boluarte presidenta, no van a capturar a Cerrón. A mí me parece que no, me parece que es una utopía pensar que la persona más débil del proceso va a hacer todo el esfuerzo para matarse políticamente. No creo que vaya a ocurrir. Si ocurriera, va a ser contra las órdenes de Dina Boluarte. O sea, si Vladimir Cerrón va a ser capturado o sería capturado en el futuro, no va a ser por el ministro del Interior, no va a ser por Adrián Cel, no va a ser por Dina Boluarte, sino por algún policía o algún grupo de policías decentes que amen a la patria y que no se estén vendiendo al poder político. 8:52 de la mañana, estamos en Altavoz en Radio Vital 91.1 FM. César Combina, ¿cómo califica usted, cómo ve usted esta situación, entre comillas, repartija de las comisiones en el Congreso? Sabemos que Fuerza Popular, Perú Libre, APP y Avanza País siguen en el control de las comisiones en el Congreso. Bueno, el caso de la forma, de la modalidad de repartir las comisiones, no me parece que sea exactamente una repartija, sino que está planteada de esa forma. Es un círculo ya bien reglamentado en la tradición parlamentaria, en donde por mayor cantidad de miembros de bancada, el vocero de esa bancada tiene la prioridad frente al resto para ir eligiendo una comisión. Entonces, se hace una primera ronda, todos eligen una comisión, luego se hace una segunda ronda, todos eligen la segunda comisión, y claro, si tu bancada es muy chiquita ya no entra. Y eso es lo que ha ocurrido, ¿no? Con esta fragmentación, las bancadas no tienen una posibilidad de mantener ese ritmo tradicional de rondas para elección. Las rondas para elección lo que permiten es que nadie concentre solamente en un único partido las comisiones más importantes. En este caso, por ejemplo, si fuera solamente por votos, como ocurriera o como ocurre constantemente en en la Junta de Portavoces, Fuerza Popular tendría presupuesto, fiscalización, economía, constitución y por ahí defensa. Definitivamente. Entonces, la rueda permite que esto no se genere, pero como son tan chiquitas las bancadas, tan fragmentadas, y además son casi, tenemos a más de 60, creo que congresistas que han cambiado de bancada, entonces es una situación muy irresponsable. Yo creo que el Congreso, quizás para el próximo año, o ahora que va a haber Senado y Cámara de Diputados, va a tener que repensar la asignación de comisiones, quizás hasta por sorteo, para evitar que justamente la población tenga la idea de que hay una repartija de cargos, por ejemplo, especialmente con comisiones importantes como Constitución, Defensa o Economía y Presupuesto, ¿no? Que son probablemente las que más impactan en las políticas públicas. Señor Combina, efectivamente usted habló de una coalición que está gobernando por parte del Ejecutivo y el Congreso, y en el Congreso, obviamente en el Legislativo, se han distribuido varias comisiones. El partido de los Fujimori tiene la presidencia de 4 comisiones, Perú Libre va a tener el control de la Comisión de Educación, la de Justicia, Alianza para el Progreso y Podemos Perú liderarían cada uno 3 comisiones. En esta reconfiguración de las comisiones en el Congreso continúa del mismo modo, ¿no? Esta coalición manteniéndose en el poder y obviamente trabajando en pared con el Ejecutivo. Definitivamente, y es una pena que la negación, es decir, que la visión de no entender que Podemos Perú, que ahora ha sumado a gran parte del castillismo existente y a gran parte del terrorismo existente en la política peruana, y Perú Libre, son enemigos políticos de la patria, es decir, no estamos hablando que son enemigos de Keiko Fujimori, que son enemigos de César Acuña. Ellos en el fuero privado pueden ser hasta amigos, honestamente no nos interesa, pero otorgarle la Comisión de Educación, el futuro de todos los niños y jóvenes del Perú, a los impresentables de Perú Libre, que defienden
el nombramiento automático de docentes, que no quieren la evaluación docente, que apoyan inclusive y que mantienen en el magisterio a personas vinculadas a violación. ¿Cómo es posible que se haga esta situación tan fácil? Que no se les haya ni siquiera exigido retirarse de la Comisión de Educación, es una vergüenza. O que se mantenga la Comisión de Justicia a manos de Perú Libre, que ha sido, que es el día de hoy liderada por un prófugo de la justicia, y que en esta comisión, recordemos, se han hecho varias reformas para reducir la posibilidad de la participación de colaboradores eficaces, para reducir la posibilidad de allanamientos a organizaciones criminales, para facilitar la prescripción de delitos, beneficiando directamente a un expresidente del Congreso y a Vladimir Cerrón. Es decir, por un tema patriótico, las bancadas han debido de intentar bloquear la participación de Perú Libre y de Podemos en comisiones clave que terminan por afectar no los intereses de un partido, sino los intereses de todo el país. Sabemos de qué pie cojea Perú Libre, sabemos de qué pie cojea Podemos Perú y sus nuevos aliados castillistas, y realmente es una irresponsabilidad que piensen en armarse sus comisiones y no mirar lo más interesante para la patria y lo más beneficioso para los peruanos. Bien, muchísimas gracias, señor César Combina, salvo que mi compañero Aarón Salomón tenga una pregunta adicional. Gracias por su participación en Altavoz en Radio Vital. Sí, para terminar, César, ¿cómo es posible que Fray Vázquez, quien estuvo prófugo no sé cuántos meses, ahora esté libre? ¿Acaso no existe peligro procesal, peligro de fuga en su contra? Según señalan algunos, se ha convertido en colaborador eficaz, pero ahora está libre, burlándose de todos los peruanos, ¿no? Esto es parte del proceso de la Fiscalía y del Poder Judicial, que nos miran la cara y terminan los delincuentes burlándose de los peruanos. Fray Vázquez tiene un gravísimo peligro de fuga. Hablamos de alguien que no tiene trabajo, hablamos de alguien que ya tiene un historial de haber estado prófugo, hablamos de alguien que ha participado de una organización criminal en donde Juan Silva todavía sigue prófugo y nadie sabe dónde está. Entonces, con todos esos peligros procesales, el señor debería mantener una situación de control muy estricto, con muchas restricciones sobre su movilidad, sobre su presentación, sobre sus reuniones. Ya sabemos que, por ejemplo, en gran cantidad de fallos judiciales y de investigaciones fiscales se prohíbe a los investigados conversar entre ellos. Aquí, por ejemplo, Richard Rojas sigue despachando con Vladimir Cerrón y no pasó nada. Ahora Fray Vázquez va a seguir despachando con su familia y seguro lo vamos a lo vamos a ver en los próximos días visitando a Pedro Castillo en la prisión, y no pasó nada. Es realmente una vergüenza lo que está pasando, y los peruanos vemos que la justicia también nos está traicionando. Vemos que hacen todo lo posible para ganarse esa grandísima desaprobación. De acuerdo, muchas gracias, César. Bien, muchísimas gracias. Estuvimos con César Combina, ex congresista, que ahora forma parte de las filas de Avanza País. Muchísimas gracias por su atención. 8:59, nos vamos ya. Hoy estuvimos con Jorge Luis Cárdenas, vicepresidente de Desarrollo de Negocios para América Latina de Dina Group, justamente. Estuvimos también con la doctora Sonia Indacochea Cáceres, secretaria de Formación Ética y Deontológica del Colegio Médico del Perú, y también recientemente con César Combina, ex congresista. Muchísimas gracias, volvemos el día de mañana. Aarón, muchísimas gracias, nos vemos mañana. Muchas gracias, hasta mañana a todos, a la misma hora, en el mismo lugar. Gracias, hasta el día de mañana. Hasta mañana.